Bueno, declaraciones bastante fuertes las que hace el senador Alejandro Guillén, y vamos a seguir recolectando más reacciones al respecto. Sí, vamos a conversar con el diputado de la DC, Matías Walker. Diputado, gracias por acompañarnos. Directamente lo primero, ¿comparte usted las opiniones del senador Guillén en el sentido de que Monseñor Esati debiera renunciar? Bueno, buenas noches, Mónica, Daniel. Primero señalar que esto me parece lamentable, lo señalé hoy día desde el minuto 1. No sé si debe renunciar o la Iglesia pedirle la renuncia, es una decisión propia de la Iglesia Católica. Lo que a mí me parece lamentable y se desprende de esta filtración de los correos es esta operación por parte del gobierno, donde incluso por parte de la Iglesia, donde se incluso alude a un conocido lobista como Enrique Correa con el objeto de influir para que no se designara por parte del gobierno de la presidenta Bachelet el año 2014 al sacerdote Felipe Berrío en el cargo de capellán de la Moneda, amenazando incluso, Mónica, que eso iba a provocar, entre comillas, un conflicto entre la Iglesia y el gobierno. Eso me parece lamentable y muy preocupante. Vamos a ir con eso, pero primero para despejar el primer punto. ¿Le haría un bien a la Iglesia Católica que Monseñor Esati dejara su cargo o que la Iglesia lo sacara? ¿Sería bueno para la Iglesia Católica? Reitero, Mónica, usted sabe que eso es una decisión de la jerarquía de la Iglesia Católica. Más allá que sea decisión de la jerarquía, ¿qué piensa usted? ¿Sería uno bueno para la Iglesia Católica? ¿Sabe lo que pasa, Mónica? Es que yo no quiero caer en lo mismo que estoy criticando, porque yo soy respetuoso de la separación entre la Iglesia y el Estado, y más allá que yo soy católico, opino como diputado de la República. Y eso es un tema que lo tiene que sopesar el Papa, finalmente, que nombra a los obispos. Yo no soy quien para decirle al Papa lo que tiene que hacer. Lo que a mí me preocupa, como le digo, es que exista una operación que da cuenta estos correos electrónicos para intentar influir a través de un reconocido lobista como Enrique Correa, exministro, que entiendo que entrevistado por ustedes no desmintió esta situación respecto a una operación para que la Moneda no propusiera el nombre del sacerdote Felipe Berrío. Y yo me alegro mucho, y lo dije hoy día después de conversar con la ministra Jimena Rincón, que llevaba como ministra secretaria general de la Presidencia las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, que a pesar de toda la presión que pudiera haber existido para que el gobierno no propusiera el nombre del sacerdote Felipe Berrío, finalmente la presidenta Bachelet propone el nombre del sacerdote Felipe Berrío junto con otros 2 sacerdotes jesuitas, y ninguno de estos nombres fue aceptado por el arzobispo de Santiago, y después se termina nominando a un reconocido sacerdote de los Sagrados Corazones, muy respetable, Fernando Vives, pero a mí lo que me preocupa es que haya existido esta operación. Respecto a un sacerdote, Mónica, que tiene tanta legitimidad dentro de la opinión pública, más allá de los católicos, una persona que fundó Un Techo para Chile, que hizo toda una labor social para erradicar los campamentos, ¿Diputado? Que hizo una labor social y religiosa y pastoral en África que ha sido tan admirable. Diputado, ¿nos puede clarificar usted cómo funciona este sistema? Porque siempre se dice la Moneda ha designado al capellán. Ahora en el comunicado del arzobispo se dice que esa designación es resorte de la Iglesia Católica. ¿Quién designa al capellán de la Moneda? Yo entiendo que la tradición indica, y creo que esto está reglamentado, porque a nivel de capellanías castrenses, por ejemplo, en el Ejército está reglamentado, entiendo que se elabora una terna a propuesta de la Presidenta de la República, y de esa terna finalmente el arzobispo de Santiago nombra a uno de los 3. Entiendo que en este caso ninguno de los 3 sacerdotes jesuitas, además identificado con una línea mucho más social, mucho más progresista dentro de la Iglesia, los 3 fueron vetados por parte del cardenal arzobispo de Santiago, incluido el padre Felipe Berrío. Ahora, esto se ha ido abriendo los últimos años. Enhorabuena, Daniel, usted sabe que se incorporó en el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, un capellán de la religión judía. Antes había incorporado un capellán de la Iglesia Evangélica, el gobierno del presidente Lagos. Enhorabuena, porque eso da cuenta de la libertad religiosa y de la igualdad de cultos que existe en nuestro país. Diputado, ¿qué le parece que hoy el ministro del Interior haya definido al lobista Enrique Correa como, comillas, un amigo del gobierno?
Mire, yo no tengo por qué calificar lo que diga el ministro del Interior. Las personas pueden dedicarse al lobby, lo importante es que lo transparenten, por eso sacamos una ley de lobby en el Congreso Nacional, lamentablemente sin un registro de lobistas, cuestión que nosotros habíamos propuesto, pero a mí lo que me preocupa es que se haya intentado recurrir a un lobista. Por lo menos eso da cuenta este intercambio de correos para vetar a un sacerdote y la crítica se fundamente en la crítica que a su vez ha hecho el padre Felipe Berríos respecto a la actuación de la Iglesia en los casos de abusos sexuales. Y esto se mezcla con la misma actitud que habría tenido la jerarquía de la Iglesia Católica respecto a Juan Carlos Cruz, que valientemente denunció los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima, siendo seminarista, y que fue propuesto en una comisión pontificia asesora de la Iglesia en los temas de abuso sexual. Entonces, esto da cuenta de un veto que es absolutamente lamentable. Con toda esta situación, ¿en qué pie queda el arzobispo frente a dos temas? Uno, frente a la demanda que se está haciendo de las partes de las víctimas de Karadima contra el arzobispado por encubrimiento. Y segundo, ¿en qué pie queda en vista del Te Deum, que viene en 9 días más? Bueno, hay una serie de situaciones inconfortables que se han generado y que tienen una repercusión pública en el último tiempo. Desde la designación del obispo Barros como obispo de Osorno, con una gran reacción en contra del pueblo de Dios, de la feligresía, de los laicos, de muchos sacerdotes de Osorno, que llevan durante mucho tiempo reclamando esa situación ante el NUS. Y por supuesto que se genera una situación muy inconfortable frente al Te Deum. Yo creo que el cardenal Esati queda mal ante su propia feligresía, ante el pueblo de Dios. La Iglesia se ha sostenido durante todos estos años y lo hizo sobre todo en la dictadura gracias a los laicos, gracias a las comunidades de base, que son las que rechazan este tipo de situaciones y son las comunidades de base dentro de la Iglesia. Yo lo veo en regiones las que se sienten muy identificados con la línea que dentro de la Iglesia ha asumido el padre Felipe Berríos con su opción preferencial por los pobres, trabajando en los campamentos, no solo hablando de los temas de moral sexual, de la cintura para abajo, sino que relevando los temas de la moral social, como lo hizo el cardenal Silva Enríquez. Por lo tanto, lo que ha dicho y lo que ha hecho el padre Felipe Berríos nos representa a muchos y nos da mucha tristeza que se hagan estas operaciones desde la jerarquía de la Iglesia para inhibir que gente como el padre Felipe Berríos pueda tener un lugar en la moneda, en la sede de gobierno que representa democráticamente a todos los chilenos, que tiene que ser, Daniel, la casa de todos, porque finalmente esto genera un manto de dudas muy grande respecto a la credibilidad de la jerarquía de la Iglesia, no solamente en los temas de abuso sexual, lo vimos en el caso de Juan Carlos Cruz. Yo lamento profundamente esa situación, había sido propuesto por el Papa Juan Carlos Cruz para integrar esa comisión asesora en temas de prevención de abuso sexual. Diputado, con lo que usted dice, con este manto de duda, ¿tiene la autoridad moral necesaria el arzobispo de Santiago para celebrar el Te Deum y para dirigirse a las autoridades de la República el 18 de septiembre? Mire, no voy a ser yo el que se ponga a pontificar y a darles lecciones de moral al cardenal Esati, pero sí creo que se genera una situación muy inconfortable. Ahora, una tradición como el Te Deum ecuménico, donde están representadas todas las iglesias, quienes oran juntos por el futuro de la patria, es una tradición que debe mantenerse. Si es prudente o no que presida esa ceremonia el cardenal Esati, yo creo humildemente que no es prudente. Entonces no debiera presidirla. No debiera presidirla por el bien de una institución ecuménica que tanta tradición y que tanto respeto tiene entre todos los chilenos y que representa a todas las iglesias que van a orar por el futuro y presente del país, como es el Te Deum ecuménico que se celebra todos los años en la Catedral de Santiago. Diputado Matías Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga buenas noches. Gracias, Mónica. Gracias, Dani. Buenas noches.